Para mí ser mujer es crear lazos. Compromiso, vida y responsabilidad. Tehuan Necnemi Chicahuasque. Ser fuerte y fabulosa. Vida, amor, evolución y seguridad. Ser valiente, ser emocional y ser un pilar. Mujeres, pues sabemos trabajar, somos parte de una familia, sabemos luchar por lo que se nos ponga encima. Ser mujer es entrega y perseverancia. Es una revolución constante, es lucha día a día y es reconfigurar nuestra historia. Ser fuerte y audaz. Es un privilegio y debemos de sentirnos orgullosas. Actuar con fuerza y tener mucha pasión. Lucha constante y transformación. Privilegio, vida, amor. Una búsqueda constante de construcción y reconstrucción. Para mí ser mujer es hermosa y feliz. Tu micrófono, Diana, está apagado. Hola, nuevamente, hola a todas y todos los que nos acompañan en Pilares CDMX. Mi nombre es Diana Andrade Gutiérrez y les doy la bienvenida al Foro de Feminismo Comunitario, un camino hacia la colectividad. Les presento a mi compañera Beatriz Victoriano, quien va a estar acompañándonos en este camino. Betty, por favor. Muchas gracias, pues nuevamente bienvenidos en un tema súper importante que nos atañe a todos. Nuestro nuevo conversatorio se titula Feminismo Comunitario, un camino hacia la colectividad, que es importante siempre visualizar nuevas formas de colectividad. Entonces te cedo la palabra para que puedas presentar a nuestra invitada, Diana. Muchas gracias. Muchas gracias, Betty. Les voy a leer la semblanza de nuestra primera invitada. Su nombre es Carla Elena Guzmán Velázquez. Ella es geógrafa feminista y tallerista independiente, co-creadora en redes y proyectos comunitarios. Inició en 2011 con un grupo interdisciplinario feminista de la UAM Iztapalapa. Impulsó la ecored feminista La Lechuza Busa en enero de 2014 y en septiembre del mismo año la comunidad de geógrafas GeoBrujas. En 2015 comenzó un semillero feminista junto con otras compañeras para crear un espacio de formación político feminista, y en junio de 2017 comenzó un proyecto de ecología y feminismo para compartir cursos y talleres desde la educación popular y el ecofeminismo crítico. Colabora con Mujeres y La Sexta y las redes autogestivas de la Ciudad de México. Vinculadas a procesos autónomos, sus temas de investigación son mapeos del cuerpo, cartografías feministas, ecofeminismo y autogestión. Ella es licenciada en Geografía Humana de la UAM Iztapalapa, tiene maestría en Sociedades Sustentables en la UAM Xochimilco, diplomada en Danzaterapia en Sensodanza Asociación Civil, Justicia Transicional del Centro ProDH y Estudios Feministas desde América Latina en la UACM. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por la semblanza. Bueno, pues es un gusto acá acompañarlas. La propuesta que me habían planteado era comenzar con la respuesta a qué sería el feminismo comunitario, pero yo más bien regreso a la pregunta con qué son los feminismos comunitarios, planteando que no hablamos solamente de uno, sino múltiples movimientos de mujeres en América Latina. Y al final creo que es una construcción social, política y contestataria, contrahegemónica, lo que nos están planteando estos movimientos. Yo veo que el feminismo comunitario, más que un movimiento... Perdona, ¿nos permites presentar a nuestra segunda invitada y le damos comienzo a nuestro... Discúlpanos, muchas gracias. Danos un momento. Continuamos.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En un momento vamos a retomar el tema. Vamos a dar la presentación a nuestra segunda invitada, que es María Luisa Camargo Campoy. Ella es feminista náhuatl Tenec, socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sus líneas de investigación son análisis del racismo en personajes humorísticos en México y Perú, feminismo interseccional antirracista y comunitario, racismo e imágenes, colonialidad del ver y del reír. Tenemos 2 publicaciones importantes por la rebeldía de mantenernos vivas. Tenemos los enlaces, los vamos a publicar. De la importancia de llamarse María. Bienvenida, muchas gracias. Vamos a seguir con el inicio de nuestro conversatorio. Diana, si gustas apoyarnos con el inicio de nuestras preguntas, y le damos la palabra a Carla. Muchas gracias. Bienvenidas ambas. Muy bienvenidas, chicas. Muchas gracias, Betty. La dinámica es, vamos a mencionar 2 preguntas y vamos a tener aproximadamente de 7 a 8 minutos para contestarlas, ¿de acuerdo? Y las primeras preguntas es, ¿cómo construimos feminismo comunitario desde las ciudades? No, perdón. ¿Qué es el feminismo comunitario, como había dicho Carla? ¿Y cuáles son los retos que enfrenta? Te doy la palabra, Carla, para continuar. Y ahora sí, yo Gracias. ya me estaba iniciando. No, pues un gusto compartir espacio con María Luisa, que acá tengo su libro, la he leído y me encanta. La recomiendo mucho y parto con estos textos porque son lo que nos inspiran a acercarnos al feminismo, y agradezco mucho el vínculo con la compañera y con ustedes. Y bueno, pues en efecto, hablamos de feminismos comunitarios, no de uno, sino de múltiples movimientos de mujeres que están acuerpando luchas en defensa de la vida. Y que estos movimientos, este acuerpamiento político responde a un contexto histórico y geográfico en cada territorio habitado. Entonces, estos feminismos comunitarios tienen un legado histórico y es un tejido de luchas que ponen en el centro la comunidad, ponen en el centro lo comunal, lo comunitario. Y que también estos tejidos y estas luchas ponen denuncias y saberes ancestrales de diferentes procesos de sanación entre mujeres. Entonces, los feminismos comunitarios también son un llamado a cuestionar nuestro individualismo y nuestra forma de mirar el mundo desde los ojos de Occidente. Y lo que nos están planteando es recuperar el sentido comunitario, dejando la competitividad histórica entre personas y también entre mujeres. Entonces, el feminismo comunitario, desde todas sus vertientes territoriales, habla de planteamientos de generar feminismos anticolonialistas, antirracistas y antipatriarcales. Por eso tenemos una diversidad de miradas y de voces en América Latina, principalmente en el sur, en el hemisferio sur, que nos comparten palabra y pensamiento desde cada cosmovisión y desde cada contexto político. Acá recojo que hablamos del feminismo comunitario antipatriarcal de las compañeras bolivianas, el feminismo comunitario territorial de las compañeras de Guatemala, y otros feminismos comunitarios que están surgiendo en México a raíz de este movimiento que se va expandiendo por todo el continente. No sé si acá también respondo a la pregunta de los retos que va enfrentando, o seguimos con qué son estos feminismos. Sí, sí. ¿Sí? Si gustas, sí, si quieres continuar. Ok, entonces me sigo. Los retos que enfrenta. Creo que más que los retos que enfrentan las compañeras que nos están brindando este movimiento, son los retos que enfrentamos nosotras, sobre todo las que habitamos la ciudad.
Primero es importante comprender que tenemos muchas redes y muchos tejidos que han adoptado los planteamientos políticos de este movimiento, pero que no hay y que no debe de haber caudillismo feminista. Creo que el error que estamos reproduciendo de las estructuras del patriarcado es generar caudillas de revoluciones, cuando el feminismo comunitario no es un concepto ni es un término que debe adjudicarse a ninguna persona, porque entonces caería en la contradicción de la propuesta misma de ser un movimiento comunitario. Entonces yo lo primero que le quitaría es que no hay caudillas de un movimiento comunitario, sin figuras que busquen adoctrinar a otras mujeres, porque entonces hay jerarquías. Y también asumir las contradicciones y las responsabilidades que implica asumir una posición política como el feminismo comunitario. ¿A qué me refiero con esto? Que es contradictorio hablar de estar en contra de la violencia de Estado, de la violencia de género, pero reproducirlo con otras compañeras. Y yo creo que se cae el peso de la palabra política de las mujeres que toman el discurso del feminismo comunitario y llegan a generar otros procesos no comunitarios. Ahí creo que podríamos irlo profundizando con las participaciones que vienen. Y creo también que algo muy importante es que me refiero que también para acercarnos a los feminismos comunitarios, primero hay que ser autocríticas. No podemos hacer un copiar y pegar de lo que está pasando en Bolivia, en contexto de golpe de Estado, lo que ha pasado en Guatemala, en contexto también de dictadura, y lo que tiene México. Si bien nos sirve y nos acuerpan todos estos saberes, la autocrítica para traer el feminismo comunitario a México es contextualizar desde nuestros propios problemas, de nuestras propias necesidades, sin extraer el pensamiento de las compañeras, sino hacernos responsables de nuestras propias necesidades. Y acá algo muy, muy importante es de construir también nuestras propias jerarquías entre mujeres, de construir nuestro racismo, reconocer nuestros privilegios, las que estamos dentro de ciudad. Hay privilegios, pero todo privilegio lleva responsabilidad. Y a la vez, privilegio, responsabilidad, lleva a asumir el generar procesos comunitarios. Y hay que tener cuidado con que hacer feminismo comunitario o tomar estos movimientos de mujeres implica reflexionar no solo el debate y las propuestas de nuestras compañeras que están poniendo el cuerpo, sino pensar en cómo nos atraviesa el cuerpo toda esta reflexión social y feminista para comprender que lo que el feminismo comunitario antipatriarcal y el feminismo comunitario territorial está llevando desde hace muchos años esta denuncia sobre los otros diálogos o epistemologías del sur y del norte, es que sí existe un feminismo racista, colonialista y eurocéntrico, y tenemos que deconstruirlo. Yo creo que es importantísimo tener este tipo de foros, porque a muchas nos está sacudiendo el pensamiento, sacudiendo el cuerpo, el escuchar y el ver todo lo que están planteando Lorena Cabnal, Adriana Guzmán, Jimena Tejerina, y no voy a nombrar a otras más porque, reitero, la palabra tiene que ir vinculada a la acción, al tejido colectivo, y si estamos reproduciendo violencias con otras compañeras, por muy feministas que nos nombremos, entonces hay una ruptura entre la filosofía, el movimiento, la política y la praxis desde nuestros cuerpos y haciendo corporeidad con otras compañeras, haciendo colectividad. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que ser muy autocríticas, de no ser extractivas, de no reproducir lo que estamos juzgando, criticando, señalando, denunciando. Y pues si da tiempo, yo compartiré aquí algunas cositas de textos, ¿no?,
de compañeras que son las que nos han brindado estas filosofías, estos movimientos, estos pensamientos, de este primer libro de Hilando Fino, a partir de las mujeres creando en Bolivia, del cual formó parte también, y cabe importante mencionarla, María Galindo, aunque su filosofía puede nombrarse más dentro del anarquismo feminista. Ella fue una de las bases de las mujeres creando comunidad. Luego la propuesta de Adriana Guzmán acá también con el tejido de la rebeldía, y de los últimos textos que se han arrojado, que todo esto está en línea, lo pueden googlear tal cual, la última propuesta que nos arroja la compañera Adriana Guzmán. Creo que hay que leerlas y hay que escucharlas a ellas, más que a las que estamos haciendo nuestras interpretaciones, para respetar muchísimo la palabra, la voz y la propuesta política de las compañeras. Yo sugeriría que todos estos textos los revisemos, ¿no? Nos los vayamos dialogando también en este espacio. Hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, Carla. Y bueno, repito las preguntas. ¿Qué es feminismo comunitario? ¿Y cuáles son los retos que enfrentan? Para darle la palabra a María Luisa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Completamente de acuerdo con Carla, sobre todo porque justo el llamado que hace es a hablar desde nuestros propios lugares. Y bueno, que es uno de los aportes de las feministas, ¿no? Hablar desde nuestro lugar de enunciación y partir de allí, ¿no? Creo que el feminismo comunitario, como bien lo mencionó Carla, pues tiene una historia que se vincula concretamente a luchas de pueblos en América Latina. Como ya lo mencionó, surge con mujeres creando en Bolivia, en este contexto en el que las mujeres indígenas principalmente, pero también las mujeres en contexto de ciudad, luchan por sus propias necesidades, sus propios derechos. La participación de las mujeres en el año 2000 en defensa del agua es bastante importante allá en Bolivia, y es cuando se empiezan a dar los cimientos de lo que es el feminismo comunitario. Me gusta el tema, el nombre que le pusieron, porque habla de partir de lo colectivo, partir de la colectividad. ¿Qué implica partir de la colectividad? Las feministas comunitarias lo que defienden es que esta colectividad que deviene en comunidad tiene que ver con la defensa no solo del territorio físico, sino también con la defensa del territorio cuerpo, esta unidad que se da, ¿no? Entre la defensa de la madre tierra, en algunos casos, por ejemplo, las mujeres wayú en Venezuela y Colombia, de Womankind, así le llaman, es la madre tierra. Cómo estos proyectos extractivos afectan no solo al territorio, sino que una parte importante que está afectando es a las mujeres. Y es allí el cimiento del feminismo comunitario, estos diálogos que se dan con las feministas que vienen de otras corrientes, de otras posturas, pero que se prestaron al diálogo, a un diálogo no jerárquico, a un diálogo recíproco, y que pues se toma de allí varias enseñanzas de las feministas, pero se hace esta unidad entre respeto hacia lo que es el agua, hacia lo que son los bosques, porque pues los pueblos originarios, los pueblos indígenas, estamos habitando estos lugares, y sería contradictorio defender solo nuestros cuerpos como mujeres y no defender el lugar que estamos habitando, en especial porque es la tierra la que nos da la comida. Y si vemos en este momento la situación actual que tenemos, es una crisis humanitaria bastante fuerte, que justo las miradas se están volteando hacia estos aportes de las feministas, porque la defensa que dio, por ejemplo, Berta Cáceres, y que desgraciadamente la llevó a que fuera asesinada, la defensa por el agua, es parte importante y es parte fundamental que tendría que ir más allá de nombrarse feministas comunitarias. Tendría que ser, pues, no solo desde las diversas posturas feministas, sino desde esta defensa por la misma vida humana, ¿no? Creo que bueno, en ese sentido es lo que se entiende como feminismo comunitario.
Y los retos, pues los retos en la Ciudad de México me parecen bastante fuertes, bastante históricos también, que tiene que ver con quiénes tienen derecho a la ciudad, quiénes tienen el derecho a habitar la ciudad, desde qué lugares se habita la Ciudad de México. La Ciudad de México, como al ser la capital del país, se ha configurado desde principios del siglo XX como un espacio moderno, de progreso, y este discurso, justo como lo menciona la compañera Carla, pues está muy vinculado con el discurso occidental de expropiación, de despojo, y bueno, ¿cómo se construye la subjetividad en la Ciudad de México que va con este discurso? Si tú eres una mujer indígena y portas un traje y habitas la Ciudad de México, ¿qué tipo de situaciones vas a vivir? No se ve como algo congruente. Una mujer indígena, un hombre indígena habitando la Ciudad de México, cualquier persona indígena habitando la Ciudad de México desde su ser, desde su lugar histórico, portando trajes históricos, con un discurso muy importante que tienen estos trajes, no se les ve como parte no se nos ve como parte de la ciudad. Entonces creo que ese es un reto principal para las personas que habitan la Ciudad de México, las feministas que habitan la Ciudad de México y que no son indígenas, qué tipo de vínculo establecen, qué tipo de diálogos establecen con las mujeres que están luchando por habitar esa ciudad, por habitar la Ciudad de México desde lugares, insisto, dignos, que se respete la cosmovisión, la forma de hablar, la lengua, sin que se sea objeto de racismo, principalmente de violencia, porque racismo implica violencia. ¿Cuántas historias podemos, si nos damos el tiempo, cuántas historias podemos escuchar y conocer de mujeres, de personas, de hombres, mujeres que han vivido violencia, pero violencia no solo desde los aparatos estatales de represión, sino desde la misma gente que en lo cotidiano, en la cotidianidad, creen que una mujer indígena habitando la ciudad pues está allí para buscar un empleo como empleada doméstica o está allí para servir. Sin embargo, no siempre es así. Vemos mujeres indígenas que acudimos a la Ciudad de México para estudiar, para hacer otro tipo de actividades, y creo que ese es uno de los retos que se tiene desde el feminismo comunitario. Hay compañeras que habitan la Ciudad de México y que son feministas comunitarias y que están en diálogo constante con los movimientos, justo como lo menciona Carla, los movimientos de izquierda, pero defendiendo este lugar como mujeres, pero de defensa de la colectividad, ¿no? De los lugares, por ejemplo, para vender, las compañeras otomíes que ahora están pidiendo un lugar digno, o retomo acá un aporte que dio una compañera mazahua, la señora Magdalena García, que pues nos dice que defender la tierra no solo implica que vayamos a mi comunidad, por ejemplo, que yo soy de la zona del Huasteca de Hidalgo, a defenderla allá, ¿no? La Ciudad de México también se puede defender. Es decir, las mujeres que venden, las mujeres que hacen comercio, tienen todo el derecho y están haciendo ese llamado a defender ese territorio que, como bien lo dijo la compañera, a pesar de estar cubierto de cemento, es un territorio que puede ser habitado y que debe ser habitado, ¿no? Por las mujeres que hacen el comercio allá. Insisto, desde lugares dignos, no desde lugares racializados o subalternizados. Muchas gracias, María Luisa. Entonces voy a recapitular muy brevemente lo que nos acaban de compartir tú y Carla. Carla nos habló de la construcción contrahegemónica del feminismo comunitario y de los feminismos como múltiples movimientos de mujeres con un legado histórico. También nos habló de estos como un proceso de sanación, del caudillismo y que no debe haber caudillismo al interior del movimiento porque se están reproduciendo los valores patriarcales. También nos habla de la importancia de la autocrítica, la autoexploración y de hablar desde el contexto en el que nos encontramos. Nos invita, igual que María Luisa, a no reproducir la violencia, ¿no? Y a no reproducir la violencia también a otras compañías feministas, sino a la colaboración y a la colectividad. Por su parte, María Luisa nos habla también, refuerza lo que dice Carla, de hablar desde nuestros lugares y nuestros contextos,
partir de la colectividad como la unidad no solamente del espacio físico, sino también del espacio cuerpo. El respeto al agua, a los bosques y al medio ambiente, que me parece algo muy importante. Y también nos comentas un poco de la Ciudad de México como un espacio moderno vinculado a un discurso occidental, ¿no? Occidentalizado, patriarcal, y a eliminar las violencias que sufren y que sufrimos las mujeres, pero principalmente las mujeres indígenas en la Ciudad de México, que han sido violentadas por su condición, ¿no? Y al respeto de sus identidades. Bueno, le doy la palabra a mi compañera Beatriz. Por favor. Muchas gracias, Diana. A mí me gustaría mucho también retomar cuestiones muy importantes de lo que nos aportan antes de pasar a las siguientes preguntas. Primeramente, reivindicar que justo la lucha no es de un feminismo comunitario, sino desde distintas miradas, ¿no? Son incluso territoriales, y desde ahí se construye distinto, ¿no? La realidad de cada mujer, y en ese sentido, pues es bien importante el diálogo, no llevar los caudillos también, y justo erradicar estos problemas que, bueno, que observamos continuamente. Efectivamente, como dice María Luisa también, pues la lucha a la defensa del agua, híjole, yo sufro mucho cuando veo el último discurso de Berta Cáceres por la defensa del agua en el Copín, cuando dice que el río la está llamando, ¿no? Es impresionante que sentía un llamado, ¿no? Del río, y justo días después la asesina. Entonces, ¿de qué forma nos relacionamos las mujeres, tanto con la naturaleza, con la defensa? Pues muchas gracias por sus aportaciones. Vamos a continuar con las siguientes preguntas. Ya María Luisa nos dio algunas respuestas, algunas aproximaciones, pero me gustaría mucho ahondar más justo en esta situación de cómo se construye el feminismo comunitario desde las ciudades, ¿no? O sea, nosotros pensamos prejuiciosamente, muchas personas, que solo en las comunidades se puede dar el feminismo comunitario. Sin embargo, no, o sea, son proyectos políticos que justo nacen desde las particularidades de cada quien, pero ¿cómo lo podemos construir desde las ciudades? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la relación de este feminismo con los otros feminismos, ¿no? Son muchas dudas que surgen precisamente por esta situación de caudillismos, etcétera, ¿no? Y de algunas malas acciones, interpretaciones. Entonces, aquí me gustaría mucho, pues, que nos pudieran apoyar. No sé si gustes apoyarnos iniciando, Carla. Igual tenemos 8 minutos, por favor. Ahí va. Híjole, ¿cómo construimos los feminismos comunitarios en la ciudad? Es un reto. Es un reto porque para empezar hay que quitar el romanticismo que nos están haciendo creer las políticas públicas y los programas de gobierno de que existen ciudades sustentables. Y les puedo decir con mucha certeza que eso es una mentira. Hay que tener mucho cuidado con el discurso del desarrollo sustentable, porque no existe la sustentabilidad en las ciudades. Las ciudades generan despojo de los pueblos aledaños. Les quitamos el agua, le regresamos contaminados todo lo que nos llega. Y hacer comunidad parte primero de hacernos responsable del territorio habitado. Hay que hacernos responsable de la historia del lugar en el que estamos creciendo, de nuestro linaje, indagar en nuestras raíces indígenas, recuperar nuestras lenguas. Son muchos elementos. Yo creo que sí hay claves que nos pueden ir haciendo resonancia para saber cómo poder construir comunidad, pero creo que parte primero de nuestra forma de consumo, de comprender que las economías solidarias y locales son muy importantes, tenemos que reactivarlas. ¿Se puede hacer comunidad dentro de una urbe tan compleja como la Ciudad de México? Yo creo que se pueden hacer comunidades, guetos, espacios de resistencia, redes autónomas, redes autogestivas. Es muy, muy importante que contextualicemos nuestra historia geográfica. Estamos en un lago y las feministas comunitarias nos están planteando que recuperemos la memoria ancestral originaria,
que recuperemos los conocimientos de nuestras ancestras, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras tías, de nuestras hermanas. Necesitamos hacernos responsables de nuestra salud. Lo que estamos viviendo en este momento de pandemia es una responsabilidad, somos responsables. Si quieren encontrar a quién echarle la culpa, falta con vernos al espejo. ¿Qué estamos haciendo para defender el agua, los bosques? ¿Qué estamos haciendo para realmente hacer un tejido comunitario? Estamos inmersos en un individualismo con una idea de que te compras la lechuga orgánica o te compras el modelo de lo sustentable y ya estás haciendo algo. Y eso es una mentira. Entonces, el primer elemento clave que yo pondría es hacernos responsables. El segundo es recuperar y reactivar las economías locales y solidarias. El tercero, rescatar las redes de trueque y tequio. El trueque es algo de nuestras antepasadas de muchísimos cientos de años, ¿no? Y el trueque es muy importante porque es no tomar los conceptos de la academia, porque al final está habiendo un extractivismo epistémico y político también de las instituciones. Hay que decirlo, de las instituciones de gobierno, de las instituciones académicas, de por todos lados. No estamos haciéndonos tampoco responsables de darle su lugar a quienes están poniendo el cuerpo para que nosotras aquí cómodamente lleguemos a nuestro baño y le abramos el grifo del agua y nos llegue potable. Ahí no está habiendo un cuestionamiento. Entonces, primero partamos con, no se trata de darle voz a las mujeres ni empoderar. Hay que quitar ese discurso de dar voz y empoderar. Eso es colonialismo puro. Nosotras no somos nadie para darle voz a nadie y darle poder. Todas las mujeres y todas las personas ya tienen su propio poder. Todas tienen la posibilidad de hacer su tejido. Y así como en el cemento también crecen las plantas y en el asfalto surgen y hasta brotan las raíces de los árboles dentro de la ciudad, así también pueden tejer y fortalecerse los movimientos autónomos. Y no tenemos que irnos tampoco tan lejos, ni hasta Bolivia, ni hasta Guatemala, para encontrar solo las claves de lo que podemos construir de forma comunitaria en la ciudad. Vale solo abrir más los ojos y mirar hacia el sureste mexicano y ver lo que están haciendo las mujeres zapatistas. Tenemos un gran movimiento comunitario, político, y que aunque no se llamen feministas, porque al final el feminismo es un concepto que ha sido una construcción occidental de la modernidad, es importante recordar que, como dice Lorena Cabnal, hay una intencionalidad feminista en las mujeres cuando ponen el cuerpo a defender la vida y cuando empiezan a alzar la voz para luchar y para exigir sus derechos. Entonces, esa intencionalidad feminista es lo que necesitamos para retejer la mirada y la práctica comunitaria. Entonces, yo creo que sí hay muchos elementos aquí a rescatar, el no ser colonialistas, el no hay un ellas y nosotras, ay, las indígenas, quitar la palabra pobres, son empobrecidas. No hay un norte y no hay un sur dividido. No hay un primer mundo y hay un tercer mundo. Hay países extractivistas y hay países extraídos, subordinados. Entonces, la ciudad es un cúmulo que ahora le llaman la gentrificación, esta elitización que nos está despojando a las mujeres. Al menos de mi generación, yo pertenezco a una generación de la ciudad con abuelas indígenas, de origen purépecha y origen náhuatl. Perdí la lengua porque nadie me la enseñó, ¿no? Y creo que también es importante ir a la raíz de dónde venimos para entender hacia dónde queremos ir. Si no sabemos de dónde venimos, quiénes fueron nuestras abuelas, si no recuperamos la herbolaria, si no recuperamos la medicina tradicional, si no nos hacemos responsables de nuestra propia salud, ¿qué podemos esperar? Y no podemos estar reclamando de lo que está pasando ni a nivel local, ni a nivel nacional, ni a escala global. Porque entonces nosotras, ¿qué estamos haciendo? Entonces, pues yo creo que la relación que yo encuentro del feminismo comunitario con otros feminismos, hay uno muy fuerte que es el que encuentro con el ecofeminismo. Mientras el ecofeminismo pone en el centro la vida, el feminismo comunitario pone en el centro la comunidad y va ligado. Y acá solo les muestro un esquema de Lorena Cabnal, que es esta espiral cuando ella habla del tejido de la red de la vida. Esta forma de concebir el tiempo la perdimos.
Esta es la manera en la que la cosmovisión y las cosmogonías maya-xinca nos plantea que hay una forma de romper con el pensamiento lineal capitalista, y es recuperar la forma de ver el mundo y el tiempo cíclico, reentender y recuperar la ciclicidad de nuestros cuerpos y la ciclicidad de la Tierra. Es ahí donde, si aprendemos a comprender que el tiempo no es lineal y que todo tiene su proceso cíclico, entonces vamos a poder empezar a tocar, a trastocar a escala familiar, primero a nuestra primera escala, que es el cuerpo. El cuerpo es el primer espacio de resistencia, el cuerpo es el primer lugar que habitamos en este mundo, y nuestro cuerpo es nuestro primer territorio, pero está vinculado a la Tierra. Al habitar la ciudad estamos totalmente desconectadas por la Tierra, pero bien atravesadas por el Wi-Fi, bien atravesadas por la computadora, por el celular, por las tecnologías, y nos pasamos viendo hacia abajo, con la mirada hacia la pantalla, y cuando salimos a la calle, no volteamos a ver hacia arriba, a ver a los árboles, a ver el cielo, a ver las aves. Entonces, ahí está el primer elemento, alzar la mirada hacia el entorno, recuperar la reconexión del territorio cuerpo-tierra, que es el planteamiento central de las comunitarias, y recuperar todos estos conocimientos que están en nuestra memoria ancestral original, en nuestro legado familiar. Retomar los saberes de nuestras madres, abuelas, tatarabuelas, rescatar nuestra historia, porque muchas de las claves para poder afrontar el presente y el futuro están en el pasado. Yo hasta ahí la dejaría. Gracias. Muchas gracias, Carla. Vamos con la respuesta de María Luisa. María Luisa, no sé si escuchaste la pregunta. No, pero si me la pueden hacer, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Mira, estamos en las segundas preguntas, que justo hablábamos de cómo se construye el feminismo comunitario, pero desde las ciudades, justo cuáles serían las propuestas, que ya nos apoyabas ahí con algunas indicaciones, y la segunda, cuál es la relación con otros feminismos, ¿no? Entonces, para esta pregunta igual tenemos 8 minutos, si gustas tomar la palabra, María Luisa, y qué bueno que sigues con nosotros. Muy bien. Creo que, como lo mencioné hace un rato, no está exenta la ciudad de habitarse desde la posición como feministas comunitarias. La comunidad se puede hacer en cualquier lugar, no necesariamente. Obviamente la postura de las compañeras feministas comunitarias es muy importante por esta defensa que se hace primordial del territorio, y en contra del colonialismo, en contra del racismo, en contra del clasismo, en contra del patriarcado, que también son ejes que atraviesan a otros feminismos, bueno, principalmente la cuestión de estar en contra del patriarcado, pero creo que la comunidad puede hacerse incluso en las familias. Hay que voltear a ver la Ciudad de México, por ejemplo, estos lugares que cuando a principios de siglo, Pérez Montfort, un historiador, lo menciona, fueron habitados por gente que está migrando y que está migrando por el conflicto que se da cuando se hace la revolución y la gente empieza a migrar a la ciudad, ¿no? ¿En dónde están habitando? Ya la gente que llega a la ciudad trae una mirada de vivir en colectividad. Y creo que sería bastante interesante voltear a ver, por ejemplo, las vecindades. ¿Cómo es que se habitan las vecindades? ¿Desde qué lugar se están habitando las vecindades? Porque son lugares pequeños, son lugares que desde cierta mirada se dice, clasista, desgraciadamente, se dice, bueno, son lugares hacinados y demás, pero ¿hasta dónde se está ejerciendo y se está poniendo en práctica allí lo colectivo, la colectividad? Y bueno, en este sentido, por ejemplo, seguramente tenemos compañeras que estudian con nosotras en la universidad y que vienen de estos lugares. Sería importante dialogar con ellas, porque es muy probable que la colectividad, lo comunitario, se esté haciendo allí, se esté practicando allí, sin embargo, no se le reconoce como tal.
¿Y cuál es la razón, no? ¿Cuál es la razón para no reconocer estos espacios como tal? Y bueno, ya de allí sí nos vamos a las colonias ya de una clase distinta, en donde también se está practicando la colectividad, lo comunitario, que pues tiene que ver con esta intención de comer sano, de hacer los huertos, de, por ejemplo, las compañeras que editan los libros que nos mostró Carla, que son de una editorial que es colectiva, ¿no? Y que están habitando la ciudad y que bueno, ¿cómo reconocemos esas prácticas principalmente como comunitarias, como colectivas? Y las feministas que habitan la ciudad, ¿cómo es que o se vinculan, se deslindan o simplemente omiten que existen esas prácticas? Creo que en ese sentido sería como bastante importante estos diálogos entre feminismos. Hay feminismos que definitivamente pues no, con los que no se va a poder dialogar, ¿no? Y estos feminismos son justo los que son feminismos extractivos, aquellas mujeres que se dicen feministas y que desgraciadamente lo que hacen es extractivismo epistémico, extractivismo histórico también en cuanto a la ropa, ¿no? Que es una lucha que se tiene en las comunidades por la defensa de las creaciones, que no solo pasa en México, desgraciadamente, pasa en el sur también. Las mujeres wayú hace unos 5 o 6 años se enfrentaron una situación similar en cuanto a sus morrales que son característicos de las mujeres wayú, que son tejidos. Ellas dicen que son sus mochilas, son sus hijas, porque imprimen allí, ellas dan allí parte de su corazón, y que gente externa que también se dice feminista llega y le pone un nombre y la vende y la lleva, ¿no? Con esos feminismos definitivamente no se puede dialogar, ¿no? Pero sí creo que hay otros feminismos, otras feministas principalmente, mujeres con las que sí se puede dialogar y que se pudiera hacer una agenda común. No lo sé, en ese sentido creo que las mujeres feministas que habitan la ciudad se tendrían que dar ese espacio, esos momentos de, pues más que de leer, es muy importante la lectura, conocer, pero sobre todo el contacto cara a cara, cuerpo a cuerpo, ¿no? Con las mujeres las triquis que están allá, las compañeras triquis, las mujeres otomíes, insisto, que están habitando la ciudad, y hablar con ellas, cuáles son sus vivencias, ¿no? Muchas gracias. Vamos a retomar algunos puntos importantes. Muchas gracias por tu participación y que regresaste, que estos accidentes tecnológicos nos ponen también en jaque. Voy a retomar algunos puntos importantes que nos comentan las dos. Uno de ellos es las formas de consumo, que nos comenta esta Carla. Justo creo que el consumo enajenado en las grandes ciudades es uno de los grandes problemas, y que justo parece una limitante para poderte agrupar a veces el yo consumo, yo soy, yo puedo comprar, yo puedo adquirir. Y en ese sentido, pues retomar las economías solidarias como el trueque, y pues también, ¿no? Es algo que en muchas comunidades se sigue llevando a cabo en la Ciudad de México, porque pues recordemos que hay también zonas que están pues habitadas por pueblos originarios que siguen desarrollándose bajo esas prácticas, ¿no? Las siguen ejerciendo. El uso de la lengua, justo para nosotros es muy importante como comunidad intercultural, el uso de la lengua, el uso de la ropa, porque efectivamente el uso de la ropa parece un acto de discriminación, ¿no? O sea, desde que te ven, yo estuve leyendo tu artículo, María Luisa, muy, muy interesante, justo desde la ropa, o sea, cómo estereotipan, ¿no? Y desde ahí ya viene toda una dinámica de discriminación que justo se refleja en el otro y se va reproduciendo. Y en ese sentido me parece muy importante la aportación que nos haces, ¿no? O sea, siempre tenemos como esta visión de ver a los grandes movimientos como la gran propuesta,
pero no entendemos que nuestra realidad es la que nos va a dar nuestros elementos justo de resistencia, de organización y de emancipación, ¿no? Como decía esta Carla Elena, ¿no? Dejar de decir, pues, pobres, ¿no? No, empobrecidos es distinto, ¿no? Y cambia totalmente las versiones de por qué yo soy pobre y por qué vivo bajo esta lógica. Entonces, pues muchísimas gracias a ambas. Vamos a continuar. Aquí mi compañera Diana nos va a apoyar a leer algunos comentarios del Facebook. Dianita, ¿nos puedes apoyar, por favor? Claro que sí, Betty. Tenemos a Gris Gris, que nos dice buenas tardes a todas. También Sandra Cortés dice, gracias por esta charla interesante. Es muy importante reconocer que tenemos un comportamiento individualista y que el apoyo comunitario es la forma de salir de la zona de confort y asumir nuestras responsabilidades. Y Ricardo Vázquez nos pregunta, ¿podemos los hombres involucrarnos en el feminismo comunitario? No sé. Chicas, no sé si quieren responderle rápidamente a nuestra audiencia en Facebook. María Luisa, tú, adelante. Bien, empiezo con lo que comenta, lo que pregunta el chico. Evidentemente sí, pero y esto es algo que hay coincidencia con el resto de feminismos. No aportar desde un lugar, desde una mirada patriarcal, decir yo soy el que tiene la razón y yo soy el que va a decir hacia dónde va, no, sino asumiendo que como hombre, dentro de una comunidad, tiene privilegios. En este sentido, Lorena Cabnal habla del entronque de patriarcados. No existe un patriarcado ancestral que cuando llega la gente que viene a colonizar a Villa Yala, pues allí se unen, ¿no? Se unen y pareciera que pactan el uso de nuestros cuerpos como mujeres. Entonces, allí no hay disputa, allí no hay problema, se unen, el patriarcado allí está, se fortalece en lugar de combatirlo, y lo podemos revisar de manera histórica, es muy fácil, allí se puede encontrar el intercambio que se hace o los regalos que incluían mujeres, ¿no? Entonces creo que sí se puede participar, por ello es que se habla desde la colectividad, pero justo dejando de lado esta mirada, o sea, haciendo una revaloración del lugar que se tiene como hombre y hasta dónde se reproduce este patriarcado, ¿no? Las feministas comunitarias, hay como bien lo menciona Carla, las que son antipatriarcales, algunas son separatistas y se respetan, ¿no? Evidentemente si puedes participar, pero no puedes obligar a que las compañeras te incluyan, porque tú como hombre, y no solo el compañero que pregunta, sino de manera general, los hombres pueden hacer muchísimo. No existiría la necesidad de ser feministas si ustedes desde hace años hubieran hecho algo, pero evidentemente como toca cuestiones de privilegio patriarcal, pues no lo hacen e incluso ni siquiera lo quieren mirar, ¿no? Y bueno, eso. Muchas gracias, María Luisa. Carla, ¿quieres decir brevemente algo de las preguntas? No, okay. No, comparto tal cual lo que nos dijo María Luisa, lo comparto. Muy bien. Bueno, vamos a darle paso a las palabras de cierre. Yo quiero retomar rápidamente algunos puntos de lo que nos comentaron de las preguntas que les hizo Betty. Y bueno, de Carla me parece muy interesante cómo nos plantea un cambio y un análisis, una postura crítica ante los discursos, que son normalmente patriarcales, occidentales y hegemónicos. Entonces ese cambio supone replantearnos y cuestionarnos todo lo que somos, cómo nos construimos, desde dónde nos construimos y hacia dónde vamos. También me gusta que habla sobre lo que ahora yo he escuchado que llaman como chilangocentrismo, ¿no? Eso se me hace muy, muy interesante porque es una palabra, suena hasta graciosa, pero es una categoría que nos hace replantearnos cómo se piensa el mundo desde la ciudad y como si esa fuera la realidad del país. Y bueno, también me gusta cómo propones una nueva forma de comprender el tiempo, ¿no? Para el cuerpo, para la comunidad, para la tierra, y también cómo hay que rescatar los saberes y los legados, y también el rescate de nuestra historia, ¿no? Muchas gracias, Carla. Y de María Luisa, también retomando un poquito, igual que
que Carla coinciden en que todos los feminismos y las mujeres en general estamos atravesadas por el colonialismo, el racismo y el patriarcado, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen en común los diferentes feminismos, y invita al diálogo entre las feministas para poder ver cómo se articula, ¿no? También nos deja una pregunta muy importante, que es cómo se vinculan las feministas desde las ciudades, ¿no? O sea, habría que pensar, y ella comenta que estos espacios son importantes para este tipo de diálogos. Entonces quizás en alguna futura entrega podamos hablar de eso, ¿no? Cómo se están vinculando. Digo, este es un primer acercamiento al tema del feminismo comunitario, o los feminismos comunitarios, como llaman, pero estaría muy interesante que lo abordáramos con diferentes perspectivas y diferentes feminismos. Y bueno, pues les damos para el cierre, son 10 minutos, por favor, a cada una. ¿Quién quiere comenzar? Te doy la palabra, Carla. Iba a decir María Luisa que comience, pero está bien. A ver, 10 minutos, ok, tomo mi tiempo. Bueno, de entrada voy a empezar con citando a mis compañeras, ¿no? Yo agradezco mucho que mucho de lo que he aprendido en mi vida es gracias a mi madre, a mi hermana, al indagar en mi historia, en mis raíces originarias, ancestrales, y a mis comunidades. Entonces empiezo con mi comunidad de geógrafas, que es Geobrujas, que son compañeras de las que aprendo todo el tiempo, ¿no? Y que ha sido para nosotras un reto hacer comunidad desde el feminismo, desde la geografía, desde el pensamiento crítico, desde la autogestión. Y bueno, de ahí yo las invitaría a escuchar a estas mujeres que nos han brindado tantas luces y tantos elementos para poder comprender otra forma de entender los feminismos y estas herramientas de lo comunitario para abrazar la vida de una manera horizontal, sin jerarquías, quitándonos todas estas etiquetas sociales sobre lo que implica ser mujer para responder a una sociedad que te dice cómo tienes que ir, cómo tienes que caminar, cómo tienes que pensar. Y creo que ante esto Lorena Cabnal y Adriana Guzmán y Jimena Tejerina y muchas defensoras ambientales y muchas activistas y muchas compañeras como las del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, aquí simplemente en el Estado de México, como las compañeras de que se están oponiendo contra los megaproyectos en la ciudad, de los famosos SODES. O sea, hay que comprender que hay una gran cantidad de comunidades en resistencia y hay que alzar más la mirada, la voz, abrazar estos movimientos. Como bien decía mi compañera, no solamente está en los libros, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Estos textos, ¿no? Como lo de Adriana, de estos feminismos útil para la lucha de los pueblos, pero también hay una gran cantidad de aprendizajes allá afuera, en la calle, con el barrio, y creo que el reto que tenemos es hacer este tejido comunitario, primero partiendo del cuerpo, luego haciendo acuerpamiento con nuestras amigas, con nuestras compañeras, con nuestras familias, las que se puedan y las que no. Hay familias elegidas, las construimos, porque también en toda familia hay diferentes posturas políticas y visiones, y es válido. Entonces, poner barreras donde acá no puedo construir, pero si acá sí puedo, entonces acá puedo hacer comunidad. Y creo que el reto es hacer la incidencia comunitaria a la escala barrial, ¿no? Acá también recogería que sí necesitamos revolucionar muchas cosas. Estamos en crisis, es una crisis del sistema, este modelo económico no está funcionando, ¿no? Y hay muchas luces dentro de la ciudad. Yo les recomendaría escuchar de entrada el día sábado, este sábado 1 de agosto, escuchar a Lorena Cabnal, va a estar en un foro de 12 a 2 en la página de Geobrujas, y el siguiente sábado 8 de agosto va a estar Adriana Guzmán y Jimena Tejerina. Escucharlas a ellas, las invitaría ahí en la página de Geobrujas, y revisar e investigar en las redes todo lo que hay. También las invitaría a revisar los proyectos autogestivos, como el Autogestival, que lleva muchos años tejiéndose en procesos comunitarios. Las invitaría también a visitar
Huerto Vida Digna, que también ha generado procesos comunitarios desde la conciencia y los derechos de los animales, que eso también es algo que tenemos que responsabilizarnos de que si estamos denunciando la opresión y la violencia hacia o contra las mujeres, también somos reproductoras de violencia y de extracción de otros seres vivos. Entonces también hay que romper algo en el feminismo, la mirada antropocéntrica. Nuestro antropocentrismo es terrible, porque entonces no estamos teniendo el panorama completo de esta red de la vida, de esta espiral y de todos los elementos que conforman estas otras formas de ver el mundo. Hay muchos más elementos, pero tenemos que abrir un poco más los ojos. Entonces, las invito a todas a que en las redes hay muchos proyectos autogestivos, los mercados multitrueque, el Mixuca, la Casa de las Ávilas. Sí, hay una serie de procesos comunitarios que se han generado en la Ciudad de México maravillosos y tienen muchos años, las monedas simplemente comunitarias. Revisemos, investiguemos, las redes nos pueden ofrecer un mundo de vínculos. Le dejaría ya mejor la palabra a María Alicia y que también a ella la lean. Acá está su libro, Ediciones La Social, esta editorial de Ediciones La Social, véanla en Instagram, síganla en las redes, Carla Márquez, así está en el Facebook, porque es un proyecto autogestivo que nos brinda herramientas y elementos también de procesos comunitarios y feministas. Entonces eso. Gracias, ya sería todo. Muchas gracias, Carla. Bueno, María Luisa, ¿nos quieres compartir tu cierre, por favor? Sí, muy bien. Gracias a todas, gracias a ustedes por permitirnos hablar, por permitirnos estar aquí. Y bueno, el llamado que me interesa hacer es a la gente joven, como así se me mencionó, que este es un espacio para gente joven que habita la Ciudad de México, a que revisen, a que se vean hasta dónde están siendo racistas. No es discriminación. Hay varias situaciones de violencia que se dice, bueno, es discriminación, no, es racismo. ¿Hasta dónde estamos reproduciendo racismo? La Ciudad de México está habitada por, la mayor parte de la gente es migrante, es gente que ha salido de otras comunidades y que ha llegado a la Ciudad de México por una situación, no está migrando la mayoría por gusto. Está migrando porque tiene una necesidad, hay violencia en sus comunidades y cree que la Ciudad de México le va a ofrecer un espacio digno, un espacio de seguridad. ¿Y qué es y en qué situaciones nos encontramos cuando llegamos a la ciudad? ¿No? De un rechazo tremendo, de una cuestión racista, de ver a las mujeres indígenas, como lo mencioné hace un rato, como si estuviéramos allí solo para servir, o el otro caso que sí es objeto de mi investigación, para hacer reír, ¿no? No estamos allí para eso. Hay historia detrás de todas estas mujeres, de todas estas personas que habitan la Ciudad de México, y les invito a que vean esas historias, a que se den el tiempo de conocerlas, de saber, porque hay mucho dolor allí. Cuando ustedes vean a una mujer indígena abordar el metro con su ropa, tengan por seguro que ha tenido que atravesar toda una historia difícil para llegar y meterse al metro con toda la dignidad, sabiendo que en cualquier momento va a ser sujeta de violencia, de racismo. Entonces, les invito a que tengan otra mirada, a que cambien su mirada, a que se muevan. En este sentido, sí es uno de mis grandes maestras que he tenido en la vida, que es feminista, porque en algún momento yo no quería asumirme como feminista, aunque en la práctica lo era. No conocía otro tipo de feministas, a mi maestra Francesca Gargalo, que justo ella, con el lugar que tiene y demás, invita a hacer ese desplazamiento. Y entonces les invito a que hagan ese desplazamiento de lugar, a que tengan otros ojos. Y bueno, para terminar, pues quiero agradecer a mis ancestras, a mi abuela, a mi madre, a todo mi linaje femenino que vivió situaciones de violencia bastante complicados. El libro que menciona Carla tiene un poco que ver con esta parte de mi historia, con mi abuela. Y bueno, agradecerles a ellas, que gracias a que ellas se defendieron con uñas, escondiéndose en las montañas, escondiéndose en las milpas para que no las violaran, es que yo puedo estar sentada aquí hablando con ustedes. También agradecerle a mi linaje masculino,
que gracias a que ellos me dijeron, tú tienes que estudiar, pues bueno, yo salí y afortunadamente pude entrar a la universidad. Quiero agradecerles y bueno, también quiero pedirles que no nos vean a las mujeres indígenas como víctimas, porque no lo somos. Y bueno, gracias. Muchísimas gracias a ti por todas las aportaciones que nos has brindado el día de hoy, por cómo compartes desde tu mirada y tu largo caminar, desde la academia, pero sí desde la particularidad de tu historia y de las ancestras que justo creo que en las ciudades no miramos de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? Entonces, pues también retomando algunos puntos importantes que nos hace Carla, la cuestión de los huertos, ¿no? Es súper importante para empezar a crear justo la organización en las comunidades en resistencia, lo que implica ser mujer, y eso nos podemos aventar una charla de horísimas, ¿no? ¿Qué es ser mujer y desde dónde? Y desde quién lo está pensando, ¿no? Algunos puntos importantes que nos comenta María Luisa es el racismo y la cuestión de la discriminación, ¿no? Efectivamente no es lo mismo, ¿no? Pero ¿qué desata qué? ¿No? Entonces nos podríamos ir justo a analizar este tipo de términos y de cómo se practica y cómo se desarrolla. Entonces, por eso es muy importante. Y hay algo muy importante que menciona María Luisa, que no lo dice con esas palabras, pero son las migraciones internas forzadas, ¿no? Porque por supuesto que hay migraciones internas forzadas y puede ser desde el despojo, cuestiones de violencia o incluso esta situación de el empobrecimiento de las comunidades, ¿no? De los lugares de origen que nos forzan a salir de donde somos y buscar nuevas oportunidades. Pensamos en las migraciones internacionales, pero pues no, como dicen ustedes, pues lo vemos así, ¿no? Cerquita de nosotros, es bien tangible y lo vemos todos los días. Entonces, eso se va a gran escala y pasa a nivel internacional, ¿no? Y bueno, me quedo con algo muy importante que nos menciona María Luisa, la historia como forma de la identidad. Agradecer justo a todas nuestras ancestras es eso, es retomar nuestra historia para entender quiénes somos y a partir de ahí entender hacia dónde vamos y de qué forma, ¿no? Entonces, muy importante, muchísimas gracias. Aún no concluimos. Me gustaría nada más insistir. Se habla mucho de la lucha feminista, pero la lucha feminista, ¿qué relación tiene con los hombres, no? Entonces, una pregunta así, que se responda así, no se puede responder en un minuto, en una palabra, pero sí me gustaría insistir en el comentario que nos hace el compañero desde las redes, ¿no? ¿Cómo aportan ellos? ¿De qué forma? ¿Cómo se involucran? No sé si alguna de las dos o las dos nos guste apoyar un poquito para encaminar esa respuesta. Carla o María Luisa. Yo opino que Carla, pero bueno, lo mencionó así, bueno, ya lo dije desde que revisen un poco el patriarcado que traen, o no un poco, o sea, ser radicales en ese sentido, porque vemos las movilizaciones que hay en la Ciudad de México y la crítica tan grande que se hace, pero cuando hay, no sé, movilizaciones por un concierto que se canceló, allí no hay crítica. Entonces, revisar eso, somos la subjetividad es, insisto, histórica. ¿Cómo es que la masculinidad se ha construido históricamente con el legítimo uso de la violencia? ¿Por qué hay tantos feminicidios en México? Hombres, ¿por qué no se preguntan eso? Más allá de, a ver, quiero llegar a una reunión y decir qué van a hacer. No, ¿por qué no te preguntas tú eso? Hay algo que circula en las redes que me parece bastante fuerte, que por qué nosotras conocemos a muchas mujeres, incluso niños pequeños que han sido abusados, han sido violados, y por qué cuando tú preguntas a un compañero no conocen a ningún violador y ningún acosador. Creo que es allí donde hay que preguntarse, ¿no? Más allá si tú quieres ir, insisto, a una asamblea feminista, eso es un espacio que nos ha costado mucho construir. Ustedes han tenido legítimamente el espacio siempre, pero ¿por qué no se cuestionan eso? En la violencia hacia nosotras es cotidiana. Creo que ese sería como mi llamado, ¿no?
Muchas gracias, María Luisa. Carla, no sé si gustas apoyarnos también con un comentario. Lo comparto también y creo que parte otra vez de pensar por el hecho de tener una corporeidad femenina o feminizada, ahí hay una diferencia tremenda en la forma de habitar el espacio. Y otra vez retomar, hay que hacernos responsables, mujeres, hombres y cualquier construcción sexogenérica de la comunidad en la disidencia sexual, porque todas las personas somos responsables de la violencia de género, todas, pero históricamente ha recaído sobre el cuerpo de las mujeres. Históricamente, geográficamente, políticamente y económicamente, nuestros cuerpos han servido para el sistema de reproducción que aparte no es remunerado nuestro trabajo en casa. Y hay una supercarga siempre de violencias en el cuerpo y en la espalda de las mujeres, ¿no? Entonces, si eso no lo ven las otras personas o masculinidades, que es ahora en boga hablar del término, nosotras no somos responsables de educar ahora ni enseñarles a ellos. No es nuestro papel. No es nuestro papel ahora cargar con educar a los hombres. Que se hagan responsables de sí mismos, que revisen sus linajes históricos, sus linajes de violencia machista, sus historias y vínculos con otros hombres, que hagan sus círculos de hombres, que hagan sus comunidades de hombres, que hagan sus movimientos que respondan a las necesidades de su género, de su contexto, de sus geografías y de cada territorio que estén habitando. Les toca a ellos, no a nosotras. Con eso cierro. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, creo que nos respondieron, querían la respuesta un poquito más específica, era parte de los comentarios que teníamos. Efectivamente, muy pocas veces se ve que un hombre denuncia a un hombre, ¿no? Pues sí hay como un encubrimiento, parece ser que, pues no sé, está dado, ¿no? Ni siquiera lo platican, está dado y está, pues parece que, pues así es, ¿no? Algo da, no se cuestiona, ¿no? Es algo muy valioso lo que nos comenta María Luisa, ¿no? ¿De qué forma reconozco mis comportamientos hacia el otro, ¿no? Y bueno, el abandono, ¿no? La cuestión económica, el machismo, las jerarquías, o sea, creo que sí, es una propuesta bastante buena para los compañeros que justo quieren en algo pensar y repensar de cómo se formula o cómo pueden aportar o qué pueden hacer. Pues justo desde ustedes mismos pueden repensarse, pensarse y repensarse, para entender justo de qué forma sucede y cómo se reproduce, ¿no? Porque sucede desde lo micropolítico hasta lo macropolítico, y en ese sentido, pues el término es bastante complejo y nos daría para otro, igual para tema de muchas horas de charla. Entonces, muchísimas gracias a ambas. Vamos a ver si hay algunos datos más, algunas dudas más de Facebook. Dianita, si gustas apoyarnos con algunas lecturas. Claro que sí, Betty. Tengo de Itzaviana, no es una duda. Dice, muchas gracias por tan valiosas aportaciones, chicas. También nos mandan un saludo mazateco. Dice, justo debemos aprender a hacer una retrospección. Permítanme. Retrospección de lo que se ve desde fuera y cómo se vive desde dentro. Necesitamos descolonizarnos. Carla Márquez dice, gracias a todas las compañeras por sus palabras. Sandra Cortés dice, gracias por esta charla interesante. Ruth dice, no al corredor turístico Tehuantepec, violenta nuestros territorios, nuestras vidas y nuestros cuerpos. Fernanda Moreno dice, el pensamiento del feminismo es aceptar y reconocer que los hombres y mujeres pueden hacer las mismas cosas, igualdad de género. Ni uno es superior, todos somos uno y valemos lo mismo. Karen dice, no al llamado Tren Maya. Abril Azul dice, interesantes planteamientos, sobre todo la responsabilidad. Dice Carla Elena, es un gusto verte. Increíble espacio, dice Arnfe, que sea uno de muchos. Muy interesante, dice Panquecito. Y Ricardo Vázquez dice, ¿podemos los hombres? Bueno, ya le respondieron, involucrarnos en el feminismo comunitario. Qué gusto escucharte, Lubina Camargo. Y ya, estos son los comentarios que tenemos. Y yo quiero retomar algo muy importante que dicen, porque la pregunta que hizo este compañero en Facebook detonó muchas dudas.
pero es importante tanto lo que dice María Luisa como Carla, ¿no? La parte del replantearse, repensar, analizar qué es lo que están haciendo como varones, cuáles son, pensar también desde el privilegio y como dice Carla, pues organizarse ellos, ¿no? Eso es algo que me parece muy importante. Y bueno, Betty, no sé si quieras dar cierre. Sí, claro que sí, pues la verdad es que son bien valiosas sus aportaciones, ¿no? Para mí en lo personal, yo creo para todos los compañeros que nos están siguiendo, para los invitados que están por Facebook Live, son muy importantes. Vamos a leerlas, vamos a continuar con estos espacios, en búsqueda de estos espacios, justo para ir reconociendo algunas cuestiones. Nos dejaron varias propuestas a trabajar. La verdad es que muchísimas gracias a ambas. María Luisa, que pudiste ahí volverte a conectar, te lo agradecemos muchísimo, ya que efectivamente tienes mucho que aportarnos, igual Carla, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Hablar desde las academias, desde los libros, desde las aulas, con un libro en la mano, ¿no? O sea, es bien distinto hablar desde lo político, desde la acción política, ¿no? Desde cómo se construyen todos los días los feminismos, ¿no? Cómo colaboramos y cómo nos ejercemos políticamente las mujeres. Muchísimas gracias a ambas. No sé si tengan algunas palabras de cierre, de despedida, alguna duda para ambas, por favor. Bueno, gracias. Gracias, Carla. Admiro tu trabajo. Te conozco, físicamente no, pero me da gusto coincidir contigo. Sé que eres de un grupo de geógrafas que son críticas y también te leo. Gracias. Pues la admiración es mutua y muchas gracias. Yo sigo mucho el trabajo que también tú haces, María Luisa, y es un gusto aquí. A mí me invitó Ambro y le agradezco mucho a ella este espacio, esta invitación. Y me faltó decir también, recomendarles este libro de Nunca más un México sin nosotras, de Yasana Elena Agil. Es bien lindo y hay un buen de pensadoras, un buen de defensoras. Escuchémoslas y como bien compartió María Luisa, necesitamos dialogar con la vecina, con la que está al lado, con la que está atrás, en todos los espacios, cuando vayamos a los lugares donde trabajemos o estudiemos, dialogar con todas las compañeras que nos brindan los alimentos, los servicios, los platos. Gracias a ellas es que tenemos muchas cosas que nos posibilitan la calidad de vida en la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, María Luisa, Betty. Fue un placer estar con ustedes. Y bueno, yo quiero agradecer también al equipo de Pilares Intercultural y agradecer a Mariana Rita, a Claudia Ambrosiano, a Brenda Lides, a Suri Saday y a Eva Quiroga por su gran trabajo detrás de estos conversatorios. Y bueno, los invitamos a seguir las transmisiones del área de interculturalidad, se llama Comunidad Interculturalidad en Facebook, y estar pendiente de los próximos conversatorios. Muchas gracias. Gracias, Dianita. Hasta luego a todas. Un abrazo fuerte. Gracias.